La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Grabaciones reveladas en primicia por Noticias RCN y que muestran cómo fue pactada la reunión y de qué conversaron Diego Cadena, abogado del expresidente Álvaro Uribe, y de Yanira Gómez, compañera sentimental de Juan Guillermo Monsalve, el testigo principal que obra en el proceso contra el exmandatario. Si usted quiere hacer una retratación y esclarecer la realidad de esto, hágalo a través de una declaración extrajuicio. Y me dicen, yo te la puedo llevar a la corte con mucho gusto. Yo informo al presidente y el presidente me dice, doctor Diego, le voy a pedir un favor. Sí, como esto es un tema tan delicado, dígale al señor Monsalve que le mando a pedir un favor, que diga la verdad y nada más que la verdad. Listo. Las revelaciones fueron hechas en momentos en que crece la controversia y la confusión frente a quién dice la verdad en este proceso en el que la Corte Suprema llamó indagatoria al expresidente Álvaro Uribe y al congresista Hernán Prada por supuesta manipulación de testigos. La Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que ameritan abrir investigación formal contra los congresistas Álvaro Uribe Vélez y Álvaro Hernán Prada Artunduaga para que respondan por los delitos de soborno y fraude procesal. Twitter Álvaro Uribe, 27 de julio de 2018. Por prudencia con la Corte, desestimé todo lo que en Bogotá se decía de inminentes decisiones en mi contra y veo que todo era verdad. Me preparo para separar respeto a la Corte y a las personas de los magistrados de un lado y de otro la denuncia de lo ilegal, con nombre propio. Las preguntas. ¿Quién buscó a quién primero? ¿Quién era el interesado en cambiar su versión? ¿Con qué objetivo? ¿Buscaron al testigo para manipular su declaración inicial? ¿O se trata de un testigo que tras mentir quería decir la verdad y buscaba protección? Que vaya todo el mundo a la Corte, empezando por Álvaro Uribe Vélez, y que Colombia pueda conocer la verdad total y el país pueda conocer la verdad total. Aquí lo que hay es un intento muy sofisticado de tratar de enlodar el nombre del presidente Uribe y de enlodar a quienes lo acompañamos en la bancada del Centro Democrático. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el exprecandidato presidencial y exviceministro de Justicia, Rafael Nieto, y el director del Instituto de Pensamiento Liberal, Héctor Riveros, debaten sobre los efectos jurídicos y políticos del llamamiento a indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe y el congresista Hernán Prada. Desde orillas de opinión distintas, analizan los argumentos que han entregado las partes y controvierten sobre si existen o no garantías para que el país conozca la verdad en este polémico proceso. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: en medio de la tormenta política que generó el llamamiento a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe y a Álvaro Hernán Prada, uno de los congresistas de su colectividad, son muchas las dudas y las preguntas que han surgido y que han quedado abiertas sobre este proceso que adelanta la Sala Penal de la Corte Suprema. El alto tribunal busca establecer si hubo o no un plan orientado a desviar la atención de la justicia a través de la manipulación de testigos. El punto clave de esta noticia: grabaciones de llamadas telefónicas, de encuentros y mensajes enviados hacen parte del acervo probatorio con el que el alto tribunal adelanta esta investigación, que no solo tiene efectos jurídicos, sino también un considerable impacto político, teniendo en cuenta que uno de los procesados, es decir, Álvaro Uribe, no solo es expresidente de Colombia, sino también es actualmente el congresista que mayor cantidad de votos obtuvo en las pasadas elecciones y es el principal líder del partido político con el que Iván Duque ganó la presidencia de Colombia. En el auto de llamada indagatoria al senador Álvaro Uribe, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre los hechos que describe, asegura que el exmandatario ha procurado contactar a personas en el extranjero para que supuestamente busquen algunas declaraciones en su favor.
De manera personal y directa, el doctor Álvaro Uribe Vélez ha procurado el contacto con personas en el exterior para que Juan Carlos Sierra, alias Tuzo Sierra, haga un video declarando a su favor y con idéntico propósito ha gestionado contactos similares, buscando personas para desacreditar a Juan Carlos Meneses, testigo en la investigación que en la actualidad tiene en juicio a Santiago Uribe. En la declaración que el senador Uribe publicó el miércoles a través de Twitter, un día después de anunciar por el mismo medio la renuncia a su curul en el Senado, negó lo que, según dice la Corte en su auto, indicaban las pruebas practicadas. Los magistrados se equivocan cuando afirman que he pedido a Juan Carlos Sierra, el Tuzo, que cambie de versión. El diputado Roque Arismendi me comunicó que allegados suyos le expresaron que el señor Sierra comentaba que durante su reclusión en una cárcel de los Estados Unidos lo visitaron algunas personas, nombres que he dado a la Corte, y le ofrecieron beneficios a cambio de acusarme. Tan pronto lo supe, envié carta a la Corte para que lo escucharan. También a él le he solicitado esa declaración a través de quienes me trajeron la información y de un abogado. La Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal Colombiano asevera que en la actualidad Uribe continúa utilizando los servicios del abogado Diego Javier Cadena, quien con la colaboración de otras personas ha contactado en diferentes cárceles y por fuera de ellas a exmiembros de grupos paramilitares para que, dice el auto de la Corte, a cambio de favores jurídicos y al parecer dinero, elaboren escritos y videos a favor del senador Álvaro Uribe y de su hermano Santiago. Como resultado de esa actividad, los apoderados principal y suplente del doctor Álvaro Uribe Vélez han presentado solicitudes anexando videos y escritos supuestamente realizados de manera voluntaria, como prueba de que las indicaciones delictivas en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago responden a ofrecimientos hechos por el doctor Iván Cepeda Castro y otras personas, es decir, están orientadas a desvirtuar los hechos que dieron origen a la compulsa de copias dispuesta en la decisión del 16 de febrero pasado. El 16 de febrero de 2018, la Sala de Instrucción se inhibió de abrir investigación formal en contra del senador Iván Cepeda dentro de la demanda presentada por Uribe en su contra por ofrecer supuestos beneficios a presos a cambio de señalar falsamente al exmandatario. Pueden disponer de mi dignidad. Al mismo tiempo, la Sala ordenó expedir copias para investigar la posible participación del senador Uribe en la presunta manipulación de testigos. Las pruebas que he pedido han sido por iniciativa de los testigos o por informes de terceros. Cuando me notifiqué en la Corte Suprema sobre la compulsa de copias por manipulación de testigos, expliqué ampliamente a la opinión los testimonios que hasta ese momento había presentado. Una copia fue radicada en el proceso. Tras la compulsa de copias y mientras corría el término para que el apoderado de Uribe sustentara recurso de reposición en contra de la decisión, la defensa de Iván Cepeda denunció el día 22 de febrero de 2018 la presunta comisión de supuestos nuevos actos de manipulación de testigos. Según la denuncia, Juan Guillermo Monsalve, testigo clave actualmente preso en La Picota, habría recibido ofrecimientos de personas presuntamente cercanas a Uribe para cambiar su versión y acusar a Cepeda de manipular su testimonio. En desarrollo de este proceso judicial, la Corte Suprema abrió investigación contra Álvaro Uribe y el congresista Álvaro Hernán Prada y los citó a indagatoria. Los cargos son presunto soborno y fraude procesal. El doctor Álvaro Hernán Prada se ha dirigido a la Corte y a la ciudadanía dando su versión de los hechos. Lo abordaron, le dijeron de la intención de rectificación de Monsalve. Me llamó, me preguntó si ese testigo existía. Le dije que sí, que quería rectificar y le contesté algo como, ojalá diga la verdad. Tiempo después el doctor Prada me informó que todo había sido un montaje. Poca importancia asigné hasta que aparecieron los periodistas que suelen maltratarme. Por último, cabe mencionar que el abogado Diego Javier Cadena Ramírez, igualmente siguiendo instrucciones del doctor Álvaro Uribe Vélez, contactó en la cárcel de El Buen Pastor a la exfiscal Hilda Janet Niño Farfán para que se comprometiera a declarar en el juicio de Santiago Uribe que altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación se confabularon para acusarlo, a lo que ésta accedió pidiendo a cambio ayuda para que en cumplimiento de una acción de tutela ya fallada a su favor, se le fijara como nuevo sitio de reclusión la Escuela de Caballería.
sobre la exfiscal y testigo Hilda Janet Niño, me pidió una cita el doctor Hernando Torres Barrera. Me expresó que su familia es amiga de la exfiscal y que ella estaba dispuesta a dar una declaración acerca de la injusta manipulación de la fiscalía contra mi hermano. Mi abogado habló con ella. Nunca le ofreció beneficios que jamás se ha autorizado. Ahí escuchaban ustedes los argumentos que entregó la Corte Suprema de Justicia, más específicamente la Sala Penal, en este llamamiento de indagatoria al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y al congresista de su colectividad también, del Partido Centro Democrático, Álvaro Hernán Prada. Yo los invito a que participen de este programa la noche a través de las cuentas de Twitter. Ustedes pueden seguir opinando utilizando el hashtag numeral La Noche Caso Uribe y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿qué opinión tienen ustedes de este llamamiento a indagatoria que ha hecho la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la respuesta que ha entregado el expresidente Álvaro Uribe Vélez a esta decisión de este organismo judicial? ¿Cree que existen garantías en este momento para que el país conozca realmente quién dice la verdad? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. En el programa de noche continuamos con estos debates que hemos venido realizando durante esta semana, dos ángulos opuestos de opinión frente a una misma noticia. Saludo en Washington, en los Estados Unidos, a Rafael Nieto Loaiza, ex precandidato a la presidencia de Colombia, el viceministro de Justicia, analista y columnista. Bienvenido al programa de la noche. Jefferson, para usted, para Héctor Riveros y para los televidentes, un saludo cordial. Como bien lo dice usted, está con nosotros Héctor Riveros, analista político y columnista de opinión, director del Instituto de Pensamiento Liberal. Bienvenido al programa de la noche, Héctor. Jefferson, Rafael y televidentes, muy buenas noches. Vamos a comenzar analizando con ustedes. Quiero conocer su opinión inicialmente frente a la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al congresista Álvaro Hernán Prada. ¿Qué opinión tiene usted, señor Rafael Nieto Loaiza, desde los Estados Unidos? Yo creo que esto es un montaje dirigido a poner preso a Álvaro Uribe. El entramado tiene distintos actores, desde funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y la Policía Nacional hasta funcionarios del gobierno Santos. Aquí lo que hay es una tramoya con apariencia de proceso judicial, pero que en realidad lo que tiene de fondo y su objetivo es de carácter político. Apartar de la vida pública y, de ser posible, privar de la libertad al líder político más importante de Colombia en los últimos 20 años. Y para eso han jugado distintas piezas, todas dirigidas con ese último propósito. Aquí lo que tenemos es la expresión máxima de un fenómeno que venía desarrollándose en los últimos años en Colombia, el de la judicialización de la política, la utilización del sistema de administración de justicia como herramienta política, como herramienta para sacar del tinglado contradictores. En este caso concreto, y lo vamos a ver más adelante si me lo permiten, lo que hay es claramente una jugada en esa dirección. Héctor Riveros, en la ciudad de Bogotá, planteaba el señor Rafael Nieto Loaiza que esto es un montaje, que es una tramoya. Ha calificado así la decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. ¿Está usted de acuerdo con esos argumentos? Bueno, no, obviamente no puedo estar de acuerdo. Porque yo sí tengo por regla el respeto a las decisiones judiciales. Me parece que ese es un punto básico del sistema democrático. Si las decisiones judiciales, digamos, se tildan de delitos, que es realmente lo que está haciendo Rafael, que está, digamos, acusando a los magistrados que tomaron las decisiones de cometer varios delitos, pues en realidad es imposible, la sociedad no es viable, no hay posibilidad de convivencia si la justicia no termina siendo
el árbitro que todos estamos dispuestos a aceptar. El doctor Nieto y el Centro Democrático, el propio presidente Uribe, en otras ocasiones, por ejemplo, ha celebrado las decisiones de la misma Corte y de los mismos magistrados. Recuerdo, por ejemplo, cuando la Corte exoneró al coronel Plazas Vega de los delitos que se le imputaban haber cometido en el Palacio de Justicia. Y pues yo en particular, que creo que en ese hecho, por ejemplo, se cometieron desmanes, pues obviamente respeto la decisión de la Corte, y si la Corte considera que el coronel Plazas no cometió delitos, pues no los cometió, y yo la respeto. En ese caso que ellos celebraron, como en este otro en el que consideran que por tratarse de una decisión que compromete al expresidente Uribe, entonces todo se convierte en un delito. Yo creo que la sociedad colombiana, y ojalá el presidente Duque, que en eso ha sido reiterativo de buscar la unidad de la sociedad, etcétera, realmente lo único que estamos divididos los colombianos, y en lo que deberíamos estar de acuerdo, porque en opiniones políticas podemos estar divididos, pero en lo que sí deberíamos estar de acuerdo es en las reglas de juego de la democracia. Y si hay un poder judicial, tenemos que respetarlo. Señor Nieto, ¿está ahí respetando el uribismo la separación de poderes, la democracia en Colombia, al hacer estas críticas frente a la decisión de la Corte Suprema de Justicia? En absoluto, yo no he hablado de delito alguno, ni he nombrado siquiera a los magistrados de la Corte. Lo que estoy diciendo es que aquí hay un entramado para poner preso al presidente Uribe. Y he dicho sí que hay funcionarios de la Corte Suprema de Justicia involucrados. ¿Y por qué lo digo? Porque necesariamente han sido funcionarios de la Corte Suprema los que han filtrado partes del proceso judicial, violando la reserva del sumario, ahí sí cometiendo un delito, a distintos periodistas, con la clara intención de generar en la opinión pública una sensación de culpabilidad en relación con el representante Prada y el presidente Uribe. Eso primero. Pero segundo, no sobra recordarle a Héctor que esta Corte Suprema de Justicia ha tenido serios cuestionamientos, que el cartel de la toga no es una mentira, y que al menos 3 magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia han estado involucrados en actividades, o corrijo, porque no se ha producido la sentencia, están siendo investigados por actividades criminales. Aquí tampoco podemos caer en el juego de que cualquier decisión que se tome por parte de una autoridad judicial no pueda ser cuestionada. No, creo que parte del ejercicio democrático es examinar esas decisiones, la intención de las mismas y la forma en que se han tomado. En este caso concreto hay muchísimas preguntas por resolver, y no dejo de señalar que ya hay antecedentes de un doble estándar, de un doble rasero, donde conductas que tradicionalmente no habían sido consideradas delito, lo fueron para efectos de condenar a funcionarios que estaban cercanos a la administración del presidente Uribe. Aquí en este caso concreto además hay un elemento adicional. Pareciera que el presidente Uribe no puede buscar mecanismos de defensa, ni ver si sus testigos aparentes incurren en contradicción o se quieren retractar, porque si lo hace, entonces está incurriendo en un delito de manipulación de testigos. Ciertamente hay que tener cuidado con semejantes afirmaciones. Aquí no estamos cuestionando ni el Estado de Derecho ni la rama. Estamos cuestionando un caso concreto donde todo indica que lo que estamos es evidentemente frente a una trampa.